בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונה שלנו בביאת המשיח אני מאמין. De regreso con todos ustedes, con la demostración escritural de que Yeshua de Nazaret guardó el mandamiento del Shabbat. Bien, vamos a una cita más, a seguir con la demostración escritural. Y yo invito a los hermanos en Yeshua, ahí tenemos, Lucas capítulo 4, versículo 16. Usted puede leerlo hasta el 31 si usted quiere, pero yo rápidamente voy a leer el capítulo 4, versículo 16. Dice, entonces, después que pasó la tentación, y inicia su vida pública como oficio en su labor como Mashiach ahora, dice, entonces fue a Nazaret, donde se había criado, y en Shabbat fue a la sinagoga, y yo quiero que usted recalque lo que dice hasta ese, si usted tiene la versión Reina Valera también lo registra, y cualquier versión que usted busque, dice, como de costumbre, se puso en pie para leer, y dice, y le entregaron el rollo del profeta Yeshayab, o Isaías, como a ti te dijeron que se llamaba, y desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito. Ahí comenzó a leer esa porción de Yeshayab 61. De manera que fue en Shabbat, mira, inicia su oficio, va a la sinagoga en Shabbat, como de costumbre. Mira, es curioso entender esto, ¿no? Y lo digo con el profundo sentimiento y respeto a todos los hermanos en Yeshua. Es costumbre que los cristianos van el domingo. Yeshua tenía como costumbre ir el Shabbat, porque los que creemos en la Escritura, nuestra costumbre tiene que ser en obediencia al mandamiento. Y el mandamiento dice que es en Shabbat. Y aquí está Yeshua, una vez más, dándonos el ejemplo del cumplimiento y la praxis de tan importante mandamiento. Bueno, y ahí sabemos lo que ocurrió. Luego que lee aquella porción, inclusive cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros, es más, los que estaban ahí en la sinagoga y muchos de los que estaban allí oyéndolo, quisieron lanzarlo por un despeñadero cuando estaba hablando del cumplimiento de su función como Ben Yosef, la porción descrita en Isaías 61. Si tú sigues ahí en el mismo capítulo 4 de Lucas, ahora te invito a que leas el versículo 31. Dice que descendió a Capernaum, un pueblo en Galilea, Capernaum en Galilea, donde acostumbraba a enseñar en Shabbat. Una vez más, Lucas te registra que en Shabbat era que Yeshua acostumbraba a enseñar. Mira, te lo dice la Escritura, revísalo por ti mismo, mi amado hermano. Es y era en Shabbat. No hay otro día que los hombres que tememos al Padre y creemos en los mandamientos bíblicos guardamos. Es el Shabbat, el día de reunión, el día de adoración, el día de conmemoración para el Padre. Shabbat, tal como lo dice la Escritura y como estamos viendo textualmente en la Escritura que Yeshua lo cumplía. Otro pasaje más evidencia, más demostración, más Escritura. Ahora Lucas capítulo 13, versículo 10 y 12. Un detalle bien interesante. Ahí tenemos el otro pasaje, Lucas 13, 10. Allí usted lo ve en pantalla. Y yo voy a leer desde el versículo 10. Dice, Yeshua enseñaba en las sinagogas en Shabbat. Mira, revísalo. Y dice que allí vino una mujer que hacía 18 años tenía un ruaj que la había lisiado, la tenía encorvada. Y ese día al verla Yeshua le dijo a la mujer, has sido libre de tu debilidad. Él puso su mano sobre ella, dice la Escritura. Enseguida se paró derecha y comenzó a glorificar a Yahweh. Este acto, este milagro, esta incidencia que ocurre ese día provocó una confrontación de Yeshua con los fariseos, la religión farisaica, que era una de las religiones que más predominaba en el siglo I. Y aquí yo quiero que mis amados en Yeshua, los que leen la Escritura, quiero que sepan que esta religión judía, ellos se basaban en lo que nosotros hoy entendemos que se conoce como la ley oral, la Torá oral. ¿Qué es la Torá oral? Por favor,
amados en Yeshua, revisa lo que yo te estoy suministrando desde aquí. La Torah oral es el compendio de tradiciones y costumbres que los fariseos y los rabinos del fariseísmo empezaron a sumar por encima de los mandamientos. Es decir, le agregaron mandamiento a los mandamientos. Y esos mandamientos de los mandamientos de ellos les empezaron a dar más valor y más importancia que a la escritura misma. Y aquí establecemos entonces una diferencia bien puntual. La Torah oral, que es el cúmulo de los mandamientos que los fariseos escribieron y dictaron, versus la Torah escrita que Yahweh le da a Moshe, que es nuestra guía, nuestro sistema de vida, nuestro modelo a seguir, las instrucciones de fe e instrucciones de vida, que son lo contenido en la Torah de Moshe. Entonces aquí cuando Yeshua sana a esta mujer, enseguida gritó el principal de la sinagoga y le dijo, tú no guardas el Shabbat. Y le dijo a los enfermos, ¿por qué tienen que venir en Shabbat? Tienen 6 días. Y allí entonces se suscita lo que muchos hermanos, cuando sacan este texto de su contexto y por desconocer que los fariseos le añadieron solo al Shabbat, óyeme, le hicieron 39 añadiduras al Shabbat. Por el contrario, Yeshua, obviamente ya vamos a ver la demostración que en ningún momento violó el mandamiento de no guardar Shabbat. Porque el Shabbat no prescribe que no se haga una obra de caridad, no prescribe que no se haga una obra de bien. Y ahí está la interpretación que Yeshua le fija. Le dice, ¿quién de ustedes que tenga un asno o una bestia no la desata en el Shabbat y la lleva a beber agua? Y fija la posición de la mujer dándole el valor de reivindicación. Dijo esta frase, esta es hija de Abraham y hoy ha sido liberada, así como ustedes liberan las bestias para que vayan a beber agua. Cuanto más esta mujer que estaba tomada por un ruah, un espíritu que la tenía lisiada, encorvada. Entonces, de manera que el Shabbat no dice que no se haga una obra de caridad o un milagro, una sanidad. Dice que se cese de toda labor ordinaria de trabajo. Eso sí lo fija el mandamiento. Entonces, ya aquí tenemos un punto bien importante. Continuamos pues, viendo cómo Yeshua sencillamente lo que hizo fue obedecer el mandamiento y aclararle a la religión farisea de qué consta la obediencia del mandamiento. Hasta este momento hemos visto cómo Yeshua es nuestro gran ejemplo. Ahora vamos a ver algunos pasajes de sus discípulos, de sus talmidín, obedeciendo el mandamiento. Si tú eres discípulo, te consideras discípulo, talmidín de Yeshua, ¿a quién debes imitar? ¿A quién debes seguir? ¿A Constantino? ¿Al Papa Silvestre? ¿O a Yeshua o a la Escritura? Yo te lo dejo a tu reflexión. ¿Obedecemos la Escritura? ¿Obedecemos a Yeshua? ¿O a la tradición de los hombres, a la añadidura dogmática de los hombres? Allí te lo dejo para reflexión de tu espíritu. Vamos a ver en el libro de los Hechos. Pido a los hermanos en Yeshua, por favor revise la información que les suministramos. Búsquelo en la Escritura. Hechos capítulo 13, versículo 14. Ahí tenemos varios pasajes, pero vamos a tocar el primero. Hechos 13, 14. Shaul, enseñando la Escritura, la Torah en Shabbat. Dice Hechos 13, 14, pero los otros siguieron de Perga, Antioquía. Allí vemos que Shaul salió con Marcos. Marcos es el escritor de la Escritura, Juan Marcos se llamaba él, Johanán Marcos, y salió con Timoteo, y ellos decidieron ir en el viaje que ya, el primer viaje de la gran misión que el Padre le encomienda. Según Hechos capítulo 13, estaban ayunando, ahí habían profetas, habían maestros, el Ruah habla que aparten a Shaul, a Bernabé, a Bernabé, y también se sumó Juan Marcos. Cuando ellos salen en la travesía para llevar el mensaje de Yeshua a los hijos de Efraín, a los judíos gentilizados, ellos llegaron a un lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia. Y en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Revise, Hechos 13, 14. Vean lo que dice el versículo 15. Y Shaul haciendo lo mismo que hacía y hizo nuestro Raboni, Yeshua. Versículo 15. Después de leer la Torah y de los profetas, los principales de la sinagoga le mandaron un mensaje.
Le dijeron, hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, usted va a ver la disertación extraordinaria que Shaul lanza ese día, empezando desde la salida del pueblo de Israel de Misharayim, de Egipto, hasta la ejecución de la estaca de Yeshua. Y allí, por supuesto, ese gran tema, ese gran mensaje es digno de recogerlo. Para terminar, porque tenemos que ir a los cortes comerciales, en el versículo 37 de ese mismo capítulo, yo quiero que usted vea lo que el mismo Shaul dice, que ustedes leen todos estos pasajes en Shabbat y no lo han entendido. Y al final, fíjense, cuando iban ya a terminar, la gente le dijo a Shaul y a Barnabá que el siguiente Shabbat siguiese explicándole. Fíjense que usted lea el versículo 42 al 44. Le dijeron que el siguiente Shabbat, no el siguiente domingo, no se aparte de este canal, que en breve regresamos con más de tan importante tema. מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין